Hoy comenzamos esta reunión orando, glorificando a Dios. La verdad que estamos tan felices, sentimos una libertad en el Espíritu, sentimos un respaldo de Dios. Realmente estamos disfrutando un tiempo en Dios que es sobrenatural, es poder vivir esa plenitud, pero no desde lo que tenemos, sino de entender que no necesariamente tenemos que tener para sentirnos plenos. Como dice el dicho, rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y estamos convencidos con mi esposa y sentimos, y Dios nos está confirmando de la necesidad de que como iglesia seamos afirmados en la identidad en Dios. Y una y otra vez vamos a hablar de este tema, porque cuando nosotros entendemos quiénes somos, realmente nos volvemos personas que son invulnerables ante todas las situaciones de la vida que puedan vivir. Saben que tenemos posibilidades. Hace 2 meses que estamos acá, 1 mes y medio, y yo sé que si nosotros mandamos a hacer volantes, repartimos volantes y ponemos el título "Venga a recibir su milagro", venga a tener su bendición y venga a tener, y seguramente va a venir un montón de gente, pero no queremos, porque sería mentir a lo que Dios realmente nos mostró, porque entendemos que el mayor milagro es el que se puede hacer en nuestro corazón, no en nuestro cuerpo. ¿Dios puede hacer milagros? Por supuesto, lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo, pero cuando nosotros podemos ver la transformación interna y el poder de Dios internamente, nos damos cuenta que todo lo demás es secundario, porque Dios quiere obrar a un nivel de eternidad, no a un nivel de cronología. Y todo lo que puede pasar en el exterior es a un nivel de cronología. Dios está preparando su iglesia para un tiempo eterno, no para que pase estos 70 años medianamente bien. Por eso es tan importante que Dios siga cambiando nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Y la clave para todo esto es que Dios nos revele, no es que lo podamos entender. ¿Saben que hay 3 pasos que siempre es lograr entender, lograr comprender para poder rendirse? Y el entendimiento es la teoría de poder comprender algo, pero la comprensión es cuando ya camino en eso. Y la entrega es cuando ya mi vida no me pertenece, porque se la entregué a Cristo. Dios nos está llevando a poder tener esas 3 áreas en nuestra vida en cuanto a la identidad de un hijo de Dios. A la identidad de un hijo que camina todo el tiempo desde ese lugar. No está bien porque en esta temporada no fue bien en el trabajo, o porque no tuve problemas con nadie, entonces estoy bien, pero ya mañana... No, uno tiene que ser esos hijos de Dios. Pero el problema, ¿saben cuál es? El problema es que nuestra vida, desde que nacimos, ha estipulado nuestra identidad. Nosotros queremos tener una identidad en Dios, pero a veces cargamos con años que formaron, o mejor dicho, deformaron una identidad. Por eso es tan importante volver a hablar todo el tiempo de cuál es nuestra verdadera identidad en lo eterno. Por eso, por ahí va a escuchar que vamos a repetir que necesitamos recobrar la memoria eterna. ¿Cómo recobrar la memoria eterna? Claro, porque Dios te conocía antes de que vos habías nacido. Vos naciste y este mundo, las situaciones, las familias generaron de que vos tengas la identidad que tenés, pero esa no fue tu identidad primaria. Tu identidad primaria es estar con el Padre. Tu identidad primaria es tener un lugar en su mesa. Y esa es la que necesitamos recobrar para poder comprender que este tiempo que vivimos en la tierra fue simplemente circunstancial, al lado de la eternidad que tenemos en Cristo. Quiero mostrarle una foto, no sé si la tenés ahí, Gise. Esto va a parecer bastante infantil, pero Dios me lo mostraba en la semana y quiero mostrárselo. A ver, ¿quién se anima a decir qué es esto?
Un pollito negro, dice Eli. A ver los demás. Es muy tierno, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener? ¿Te gustaría Alegra? Ah, Alegra seguro. Si no estaría saltando, yo quiero tener un perro, no. ¿Saben lo que es eso? A ver. Un patito negro. Un pato negro. Bueno, en realidad es parecido a un pato negro, es muy parecido, pero en realidad es un cisne negro recién nacido. Es un cisne negro recién nacido, y ese es cuando nace y cuando se hace adulto. Y Dios me mostraba esto, ¿no? De que con respecto a la identidad nos pasa lo mismo que el famoso cuento del patito feo. El patito feo, que ese patito supuestamente nace al lado de patitos mucho más lindos, pero claro, en realidad era un cisne. Era distinto, había un problema de que estaba en un lugar que no encajaba, porque no era su lugar. Ahora, cuando crece, se convierte en un cisne radiante, negro. Miren lo que es el cisne. ¿Tenéis otra foto del cisne? A ver. Miren lo que es la prestancia de ese cisne, ¿no? Tremendo. Al lado de un patito. Ahora, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nacimos en una familia que tal vez nos hemos sentido ese patito feo, nos hemos sentido con ese problema de identidad. Por eso la identidad en Dios es y será la clave de nuestra vida, en lo natural y en lo espiritual, pero no solo entenderla, sino comprenderla, vivirla, hasta llegar a un punto de que mi entrega es tal que Cristo vive a través de mí. La identidad es la que determina mi posición desde donde vivo. Desde donde yo me creo es de donde voy a vivir. Desde donde yo crea que soy es de donde voy a caminar absolutamente y voy a relacionarme todo el tiempo. En cada situación, en cada circunstancia, ¿saben cuál es el problema? Es que nosotros nos descendemos a estar en el mismo nivel de las situaciones en las cuales nos encontramos. Tenemos un problema en lo laboral, en lo familiar, y entra el conflicto. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra posición de hijos y descendimos a la posición de la persona, la situación, la circunstancia, sin entender o sin recordar que como hijos de Dios todo eso tiene que tener menor valor. Por eso tenemos que empezar a quitarle valor, a bajarle el precio, bajarle el precio. Qué hermoso. Ahora, qué importante, porque como recién decíamos, fue la familia de sangre la que nos generó y creó en nosotros esa identidad. Ahora, qué bueno y qué lindo es saber de que tenemos, aparte de una familia de sangre, una familia espiritual. Una familia espiritual que nos ayuda a poder trabajar nuestra identidad, que nos ayuda a poder recobrar esa memoria, que nos ayuda a poder... Y ustedes me pueden decir, bueno, pero saben que me he encontrado con cada uno, y creo que todos hemos tenido malas experiencias con hermanos de la fe. Experiencias de abandono, experiencias de manipulación, experiencias de un montón de cosas, como también experiencias lindas. Pero eso no quita que no sean hermanos en la fe y que nosotros necesitamos de esa familia para poder crecer en una identidad sana. Por eso hay muchos versículos, pero hay un versículo tan conocido ahí en hebreo que dice, la versión TLA de Hebreos 10:25 dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, amémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando vemos que el Señor se acerca. Hebreos 10:25. Y qué importante esto de reunirse
A ver, ¿es importante venir acá? Por supuesto. Nosotros con mi esposa estamos toda la semana buscando la dirección de Dios para la palabra que Dios quiere soltar. Y nosotros sabemos que por más que venga una sola persona, la vamos a soltar, porque no es una palabra que es soltada solamente a la persona que está. Es una palabra que es soltada en los aires. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. En los aires es soltada cada una de las palabras. Es mandada también por las redes para que Dios siga interviniendo a través de la palabra, entendiendo el poder que tiene la palabra. Pero reunirnos no es solamente acá. Uno puede reunirse con un hermano, con un primo. Y hoy pensaba, digo, qué bárbaro, cómo necesitamos que Dios siga transformando nuestras vidas para que podamos tener esos hábitos que me llegan a un crecimiento. Esos hábitos que tenían los primeros cristianos. Fíjense en Hechos 2:44. Hechos 2:44 dice que todos los creyentes estaban juntos, ¿no? Y tenían todo en común, todos los creyentes. Y ahora vamos a seguir leyendo, pero los creyentes se juntaban en las casas. Y yo me imaginaba volver a esa iglesia de llamar y decir, che, ¿qué estás haciendo, Eli? Justo me estoy por ir a trabajar, aguantá, paso, tomamos 2 mates, oramos juntos y seguimos. 20 minutos orando y seguir. Es decir, de ir logrando hábitos de reunir. Aguantá que paso por ahí y leemos, mira, justo Dios me dio una palabra, quiero compartírtela, y seguimos. Y reunirnos y lograr estimularnos. A veces nos juntamos por cosas vanas o no nos juntamos, pero tenemos que volver a este diseño. En el 46, 2 versículos más, Hechos 2:46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Bueno, ellos tenían el templo, hoy nosotros somos el templo. No quiero decir que no vengan, recuerden que tienen el miércoles, vengan, pero a ver, esto no va a ser la diferencia es poder lograr entender los principios y poder llevarlos a cabo. Dice, no dejaban de reunirse en un templo, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Qué lindo, qué hermoso eso. Yo lo que quiero es que sea impartida la vida de cada uno de nosotros. El próximo versículo dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Lógicamente, cuando nosotros buscamos en el lugar correcto, la gente de afuera se va a dar cuenta. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. ¿Cómo vemos un orden coherente? Un orden coherente de buscar primero lo que es primero, de poder entender esta sucesión para que Dios siga agregando las personas que tienen que conocer. Ahora, Jesús también fue puesto en una familia. Y le confió la vida del Hijo de Dios, del primogénito, a una niña de 15 años. Una niña de 15 años que seguramente tenía lo que Dios sabía que tenía. No fue casualidad, ¿no? Ahora, analizando esto, la palabra de Dios dice en Mateo 2:11, vamos a leer algunos versículos, pero bueno, recordemos que la palabra que se soltó el viernes es que es un tiempo de la reconciliación de todas las cosas. Y lo primero que vamos a hablar en estos 3 meses, que no, es decir, va a ser el orden, pero vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar de la importancia de reconciliarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, volver a tener una comunión, a entender todo lo que Dios nos está hablando. Y dice Mateo 2:11,
Mateo 2:11, fíjense si lo tienen ahí. Dice, cuando los sabios, bueno, la versión que dice, cuando llegaron a la casa, hablando de los sabios, vieron al niño con María, su madre, al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Esto es algo que estuvimos hablando el miércoles, pero realmente sentí de parte de Dios poder desarrollarlo un poquito. Cuando Dios le da a María la responsabilidad de educar al niño Jesús, lo primero que recibe es, de parte de unos magos, oro, incienso y mirra. ¿Qué recibe? Oro, incienso y mirra. Bien, y saben que fue completamente intencional esos regalos que recibió. No fue casualidad. María tenía la responsabilidad de que Cristo sea el que termine apagando a Jesús para que se vea. Es decir, Jesús nació, pero llegó un momento que Jesús dejó de verse y empezó a verse el Cristo glorioso, el Mesías. No se sabe en qué momento fue, pero sabemos que fue un proceso de tiempo, de años. Primero en Belén con María, después en Nazaret, donde aparece la figura de José, de los 12 hasta los 30, dice que estuvo con José trabajando en la carpintería. 18 años trabajando en un trabajo rutinario, pero llegó un momento de que del Jesús no quedó nada, solo se veía el Cristo glorioso, el Cristo que dependía 100% del Espíritu. Sin duda que fue, creo yo, cuando comenzó su ministerio, ¿no? Ahora, volviendo a estos regalos, yo realmente me sorprendí muchísimo porque simplemente para investigar, digo, ¿qué tendrá que ver el oro cuando le regalaron oro a María? Y investigando, claro, el oro tiene que ver con divinidad. Y volvemos al principio de esta palabra. Tiene que ver con identidad. María tenía que plasmar en el niño Jesús el primer principio, que en el primer principio era identidad divina. Él tenía que entender quién era, para qué venía, y de niño tenía que ser plasmado. Qué importante esto, qué importante, hago un paréntesis, entender de que los niños tienen que aprender del principio quiénes verdaderamente son. Los niños no tienen que ser esos que terminan molestando y no sé dónde ponerlos. Por eso estamos hablando con mi esposa para comenzar con un tiempo en el cual podamos apartar todo para que los niños sean ministrados con suma atención, con sumo cuidado, plantando una palabra en ellos. Lógicamente que nosotros desde acá no podemos hacer lo que ustedes no hacen desde su casa. Es un trabajo en conjunto, pero comprendemos y entendemos la importancia que tiene de que el niño entienda quién es conforme a su identidad. Y María, los reyes le dieron el oro, que el oro era, como decir, bueno, hacia allá tenés que ir, era una hoja de ruta para poder educarlo. Y el oro, como recién decía, significa identidad en la divinidad que tenía con respecto al oro. Y empecé a averiguar un poquito cuáles eran los atributos intrínsecos del oro, de este metal precioso, y la verdad me sorprendí porque logré ver una profundidad tremenda en cuáles son los atributos. Estos atributos los podemos buscar, busquen en Google, pongan atributos del oro y le va a salir cada uno de esos atributos, pero vamos a verlo desde el lugar espiritual para entender esas cosas que Dios hace que son tan hermosas. Y sabe que el primer atributo del oro es su ductilidad. Ductilidad, una palabra media complicada.
Y dice que es la virtud de poder ir cambiando de forma sin romperse. El atributo del oro el primero es la ductilidad. ¿Qué significa? De poder cambiar de forma, de ir transformando, pero sin llegar al punto de romperse, sin llegar al punto del quebranto. Y analicemos esto con nuestros hijos. Qué importante ser sabio de poder ir educando a nuestros hijos y saber cuándo tiene que ser disciplinado, cuándo tengo que abrazarlo, hasta el punto de que no haya un quebranto, es decir, que no haya una rebeldía. Ahora, Dios necesita que seamos dúctiles y permitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida a la imagen de Cristo. La religiosidad es rígida, no permite que Dios moldee sus vidas, por eso termina siendo quebrantado el ego de la persona que no permite ser moldeada por Dios. La ductilidad. El segundo atributo es la maleabilidad. Y dice que es la propiedad física que tiene la capacidad para ser martillado, prensado o enrollado sin romperse. Sin romperse, nuevamente. Y me llevaba a Romanos 5:3, que dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dios necesita hijos que soporten la prueba, porque en la prueba es donde Dios nos permite crecer. Dice: pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar el sufrimiento. Santiago 1:3. Y qué bárbaro, porque no tenemos que olvidar de que tenemos un Dios que constantemente quiere que el Cristo que está en nosotros se vea. Y para lograr eso, tenemos que inevitablemente entrar en ese tiempo donde nuestra fe tiene que ser probada. A veces, cuando estamos en esos momentos y no logramos entender nuestra identidad desde el lugar donde lo tenemos que ver, nos terminamos tal vez enojando o preguntando por qué, sin gozarnos. Por eso dice Santiago: gozaos en la prueba, gozaos. ¿Por qué? Porque esa es la prueba la que te está permitiendo crecer. Por eso el oro es maleable, es decir, propiedad física que tiene la capacidad para ser martillada sin romperse. Es decir, ser martillada, ser prensada, ser enrollada. ¿Cuántas veces somos martillados? ¿Cuántas veces sentimos que estamos en esa situación? Estamos prensados. Estamos en ese momento donde nos es tan difícil. La tercera propiedad es la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra, llamado disolvente, hasta cambiar completamente su naturaleza. Es tremendo esto. Lo voy a leer de vuelta. Dice: es la capacidad, la son palabras complicadas. Solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra, llamada disolvente, hasta cambiar completamente su naturaleza. Es la capacidad de permitir que Dios vaya cambiando mi vida hasta que cambie completamente mi naturaleza. Hasta que esa naturaleza que está en nosotros, que va a seguir estando, pero va a llegar un momento que el Espíritu va a ser tan poderoso que de esa naturaleza solo va a quedar el nombre. De esa naturaleza solo va a quedar el recuerdo que estuvo. ¿Por qué? Porque arriba de esa naturaleza se va a edificar un edificio. Es como
como un cementerio. Puede haber un cementerio con muchas cosas abajo de la tierra, pero si yo arriba de ese cementerio pongo un edificio a un buen cimiento, no importa lo que haya pasado. El edificio tapa absolutamente todo, y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, que Él gobierne hasta ese punto. La otra propiedad, bueno, por eso dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La otra propiedad es la conductividad. La conductividad es la propiedad de todo elemento que tiene la facultad de conducir la electricidad, de conducir energía. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la propiedad ¿de qué? De llevar luz. Cristo dijo, ustedes son la luz de la tierra, la luz del mundo. Nosotros tenemos como hijos la propiedad de transmitir luz en los lugares de oscuridad, de impartir vida en los lugares de muerte. El poder que está en nosotros y que actúa por medio de la fe es totalmente conductivo, pero tenemos que creerlo. Y no se trata de hablar, se trata de creer quién soy y caminar desde esa identidad. Porque a veces pensamos que si no hablamos no pasa nada. No es lo que vos hablás, es lo que vos sos. En cada lugar, en cada momento, en cada situación. La última propiedad es la incorruptibilidad. El oro no se puede corromper. El oro no se puede corromper. No importa lo que pase. Nuestra vida en Cristo es incorruptible. No por lo que somos, sino por lo que portamos. Hebreos 7:15 dice: y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Sino conforme al poder de una vida indestructible. Qué bueno es recordar, qué bueno es entender, qué bueno es comprender y vivir desde la vida indestructible que portamos. Y yo creo que todas estas cosas, de manera directa o indirecta, María se las plasmaba a Jesús. Esa vida incorruptible que él tenía que entender que tenía. Ahora, dijimos que los magos le regalaron oro, ¿qué más? Incienso. ¿Y qué tiene que ver el incienso? El incienso, ¿saben qué era? El incienso significaba adoración. Por eso Apocalipsis dice que la oración sube como un incienso, como un perfume grato. El incienso siempre estaba relacionado con el tema de la adoración. La vida del niño Jesús debía ser una adoración constante hacia Dios. La vida de Jesús, la obediencia de Jesús, hasta su muerte, hasta su entrega, tenía que ser una vida de adoración. ¿Y cómo nos cuesta a veces? A veces pensamos, como siempre decimos, que la adoración es cantar canciones lentas, y la adoración no tiene nada que ver con eso. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios está buscando esos adoradores, está buscando esas personas que realmente decidan rendirse a Él. Y cuando hablamos de adoración, inevitablemente tenemos que ir a Romanos 12:1, que busqué una versión, la versión PDT, y después vamos a leer la versión Reina Valera, no sé si está ahí. Pero la versión PDT, ¿saben qué dice? Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda de entregar todo su ser, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Búsquelo, anótelo ahí. Este es Romanos 12:1, la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos.
Qué tremendo, qué claro, ¿no? Esa clase de adoración es la que realmente Dios busca. ¿Cuál? La de una vida entregada, una vida realmente que está entregada en Él. Por eso les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo. Esa ofrenda esa ofrenda que es su vida es la que realmente tiene sentido. Fíjense que la otra versión Reina Valera, no sé si la tenés, la Reina Valera ahí. Ahí está. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conocida. Y quiero detenerme acá un cachito de esto. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Bien. Quiero detenerme acá un cachito porque termina diciendo en esta versión que eso se transforma como en un culto. Y saben que a veces nosotros malentendemos las palabras. Por eso hay un libro que cuando terminemos los miércoles de estudiar el Padre Nuestro, vamos a empezar con un libro que se llama Fieles, Exactos y Certeros, que es un libro donde empieza a analizar palabras con todo su contexto para empezar nosotros a cambiar nuestro vocabulario. Nosotros hablamos por palabras que hemos aprendido pero que no sabemos ni lo que significan. Y esta es una palabra que tenemos que erradicar de nuestra vida. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a casa y nos encontramos con nuestra familia. ¿Y cómo estuvo el culto? ¿Cierto? ¿Y a qué le llamamos culto? A esto que hicimos acá. Cuando en realidad en ninguna parte del nuevo pacto esto se llama culto. Es una palabra que bórrela del disco rígido. Porque culto significa otra cosa. Y acá lo quiero llevar a un paréntesis, porque creo que es importante hacer esta salvedad. En el Antiguo Testamento, para que haya un culto, se necesitaban 3 elementos. Un sacerdote, se necesitaba un sacrificio y un altar. Se mataba el animal y eso era un culto a Dios, en el cual Dios perdonaba los pecados, expiación de paz, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, es decir, más que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos los sacerdotes de Dios. Y acá en Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Es decir, que nosotros somos los sacerdotes, que nosotros somos el sacrificio y que la situación donde va a ser ese sacrificio va a ser el altar. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto al diario vivir? Para que realmente nuestra vida sea una adoración. Esto lo llevamos en la práctica cuando estamos en una situación adversa, cuando estamos en una situación que nuestra carnalidad quiere responder, pero nosotros como sacerdotes sacrificamos nuestra naturaleza en ese altar, que es esa situación. En ese momento estamos adorando a Dios. En ese momento estamos adorando a Dios. Cuando estoy peleándome con mi esposa, con mi vecino, con quien quiera, y yo tengo razón. Y porque me hizo esto, y en ese momento esa carne muere como un sacrificio y no respondo a ese insulto o a esa injusticia, yo estoy adorando a Dios. Cuando en la calle me encierra un auto y estoy adorando a Dios, y llévelo a todas las áreas, el trabajo, a todas las áreas, y fíjese y cambie de esta manera ese paradigma de lo que es adoración y ese paradigma de lo que es culto. El culto lo hacemos las 24 horas en todo momento cuando nos encontramos en esas situaciones, siendo nosotros los sacerdotes, siendo nosotros el sacrificio y permitiendo que las situaciones sean el altar para que nosotros podamos adorar a Dios. La tercera palabra es la mirra. Oro, incienso y mirra.
la mirra. Jesús desde niño debía entender esto que es imprescindible. ¿Y qué significa la mirra? La mirra era una savia que salía del árbol cuando se le cortaba, era amarilla, pero enseguida se mezclaba con otras especies y se volvía roja. ¿Roja como qué? Como la sangre. La mirra es sinónimo de muerte. La mirra se utilizaba como un aroma precioso y era utilizado en las sepulturas. Era utilizada en las sepulturas y no es casualidad ese color de sangre. Ahora, Cristo tenía que entender de que si la semilla no caía en tierra y moría, no había vida nueva. ¿Cómo nos cuesta a veces entender a nosotros que debemos morir? Pero no una vez, sino cada día, para que la vida de Dios se pueda manifestar. Sin duda que Jesús murió literalmente una vez, pero fueron muchas y muchas las que decidió morir para que realmente el Cristo pueda apoderarse de ese Jesús. Y para ir terminando, nuestra vida al lado del propósito de Dios tiene que llegar a carecer de valor. Somos administradores de un tesoro que vale más que nuestras propias vidas. Nuestra misión como hijos de Dios es que a través de la vida sobrenatural que portamos podamos contribuir a que todo sea reconciliado con el Hijo. Y quiero repetir estas palabras que se hablaron el viernes, pero que realmente llegaron a lo profundo de mi corazón, que es en Hechos 20, 22 al 24. Era necesario morir. Dice Hechos 20, del 22 al 24, dice, y ahora, está hablando Pablo, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Llega un momento de que en nosotros se genera una obligación interna, pero no una obligación desde una religiosidad, sino de un sentido de deuda, porque es tanto lo que Dios nos dio que nosotros nos vemos obligados por el amor de Dios a poder contribuirle. Por eso decía, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Lo único que sabía Pablo era el dolor que le esperaba, los sufrimientos que le esperaba. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Porque el propósito era más grande, porque él no veía lo natural, él veía lo espiritual, lo eterno, y al lado de eso no hay nada natural que se pueda comparar. Por eso dice, lo único que sé es que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y saben que esto lo leemos nosotros y pensamos, bueno, es lo que Dios le dijo a Pablo, es la vida de Pablo. Pero nosotros somos esos mismos embajadores, somos esos mismos hijos de Dios que necesitan seguir extendiendo el reino y reconciliar con Dios todas las cosas. Lógicamente que nosotros no vamos a ir a una prisión, o no lo sé, pero el sentir de la entrega tiene que ser el mismo. El sentir de cada día decir, Dios, quiero que vos gobiernes completamente. Yo no quiero decidir más mi vida.
No quiero decidir más, quiero que vos y el Espíritu Santo me guíen en cada decisión para poder entrar a la puerta correcta, para no entrar, para poder caminar. Y esto tiene que ser desde un corazón rendido. Y saben que Dios nunca nos va a llevar a hacer algo forzado. Por eso cuando nuestro corazón está hacia ahí, lo primero que Dios va a hacer es mostrar el amor insuperable para que todo sea una consecuencia y no sea un acto forzoso religioso. Nacimos en un mundo, para terminar, nacimos en un mundo que nos hizo creer que somos un patito feo, como hablamos hoy al principio. Sufrimos desprecios, burlas, acciones que desviaron nuestra verdadera identidad, haciéndonos creer algo que no somos. Por eso es necesario recobrar nuestra memoria eterna y entender, comprender, rendirnos para ver y vivir, no como patitos feos, sino como verdaderos cisnes. Aunque a veces algunos están recién nacidos, otros están en crecimiento, otros ya crecidos. Pero no olvidemos esta realidad. Somos verdaderos hijos de Dios, llamados para un propósito. No es nuestro propósito, es el de Dios que nos permitió ser parte. No somos independientes, somos ese cuerpo que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Desde ese lugar viviremos caminando con una identidad sana. Cierre los ojos, papá. En el nombre de Jesucristo te glorificamos, te exaltamos y te agradecemos. Te agradecemos por tu vida. Te agradecemos porque vos siempre estás para amarnos, siempre estás para trabajar en nuestro corazón, en nuestro interior y hacernos entender lo valioso que somos delante de tus ojos. Papá, que todo vestigio que haya quedado en nuestro corazón de una identidad enferma, que pueda ser sanada. Que todo lo que haya quedado en nuestras vidas que nos ha hecho creer que no somos valiosos, que nos ha hecho o nos ha malformado a través de la vida, a través de las situaciones, a través de las personas, a través de la familia de sangre, que todas esas situaciones puedan ser sanadas ahora, Señor. Que todas esas pérdidas de esos seres queridos, que ahora todo ese dolor sea sanado, Señor, y que podamos ser introducidos en esa familia eterna, en esa identidad, Señor, que va más allá de la muerte.